Hola mis amigos, Dios, el Todopoderoso, el Señor de los cielos y de la tierra, que venga a iluminar los entendimientos de todos, que todos tengan conciencia de la palabra de Dios. Todos vengan a comprender la palabra de Dios. Porque cuando la persona comprende la palabra de Dios, ella comprende a Dios, ella entiende a Dios, ella sabe quién es Dios y cómo Él actúa en relación a cada uno de nosotros. Que el Espíritu Santo venga a abrir los entendimientos de todos para que todos puedan entender su voz, su palabra, su espíritu. Bien, muy bien. Nosotros hablamos ayer sobre los limpios de corazón. Solamente los limpios de corazón verán a Dios. Y para que la persona tenga un corazón limpio, no puede tener rencores, resentimientos. Ella no puede tener ningún mal, ninguna suciedad, ni polvo, ni un polvito dentro de su corazón. Tiene que ser limpio, 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 puro, puro, puro. Solo los puros de corazón, los limpios de corazón, verán a Dios. Ahí yo estaba meditando aquí en este texto maravilloso de Jesús, Mateo capítulo 5, y él dice el texto que Jesús, viendo a la multitud, él subió a un monte y sentándose, aproximándose a él, sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba. Usted sabe por qué me río. Sabe porque cada palabra en las Sagradas Escrituras para mí es un mapa. Me muestra con claridad la voluntad de Dios. Cuando dice aquí, abriendo su boca, les enseñaba en la fiesta de los tabernáculos, la principal fiesta judía. Jesús se levantó y clamó. Ahí él no enseñaba, él clamó. Y él clamó diciendo: quien tenga sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? El ambiente allí era de fiesta. Todo el mundo estaba alegre, todo el mundo supuestamente estaba alegre, bebiendo, comiendo, con sus familiares, celebrando aquella fiesta. Entonces Jesús tuvo que gritar, clamar, pero aquí, en este primer discurso de Jesús para las personas, para la multitud, Él enseñaba. ¿No es buena la diferencia? Es muy bueno. En aquel texto dice que Él gritaba o clamaba: si alguien tiene sed ahí, que venga a mí, beba. Aquí Él se sentó, él estaba de pie y se sentó. Allí en la fiesta, él estaba sentado y se levantó para gritar, para llamar la atención. Pero aquí él estaba de pie y se sentó.
en la montaña, ahí en el monte. Y sus discípulos se aproximaron y él, abriendo su boca, les enseñaba. Cuando yo leo aquí este verbo enseñar, significa concientizar. Concientizar, enseñar. Cuando la madre, el padre, le enseña a un niño, ella se sienta con él. Ella desciende de su nivel y enseña con paciencia, con cariño, con amor. Es así que los profesores hacen con los pequeñitos, con los niños. Que dígase de paso que los niños son humildes en espíritu por naturaleza. Son humildes en espíritu por naturaleza. Y es lo que Jesús habla. En su primera bienaventuranza, él dice, bienaventurados los pobres en espíritu. No son los pobres de dinero. No. No son los pobres de gloria. No. No son los pobres de este mundo. No. Son los pobres en espíritu. El pobre en espíritu, entiendo, son los humildes por naturaleza. Por naturaleza. Son como niños. Jesús dice en otra oportunidad, oh Padre, gracias te doy porque ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos y las revelaste a los pequeñitos. Quiere decir, Dios se revela a los pequeñitos, a los humildes, a los pobres en espíritu. Dios se revela a las personas rechazadas. Él se revela y escoge a los rechazados, a los sufridos, a los afligidos, a los desesperados, aquellos que fueron expulsados de su casa. Dios se inclina para oír el clamor de aquellos que están en las prisiones, en los vicios. Dios se inclina para oír los clamores de aquellos que están en los prostíbulos, especialmente aquellas criaturas que venden su cuerpo para poder mantener su cuerpo vivo, para poder comer. Usted sabe, cuando el hambre golpea, ella no tiene paciencia de esperar. El hambre tiene que ser saciado, ¿no es? Pues bien, cuando una persona es humilde en espíritu, ella tiene hambre, ella tiene sed. Cuando hablo en espíritu humilde, humilde de espíritu, o mejor, pobres en espíritu, son las personas que quieren aprender, quieren ser enseñadas, está dispuesta, disponible para oír la voz de Dios. Recuerda que el Señor dice, quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Pero todos tienen oídos, ¿no es? Todo el mundo tiene oídos. Pero ¿por qué es que él habla? ¿Quién tiene oídos para oír? Claro, oídos son para oír. Pero ¿por qué él habla? ¿Quién tiene oídos para oír? ¿Qué? Lo que Dios tiene para hablarle. Porque ni todos tienen oídos para oír lo que Dios tiene para hablar. Pero los humildes en espíritu tienen oídos para oír la voz de Dios. Y por eso están
listos para ser revelados, o mejor, para oír lo que Dios tiene para decirles. Él dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Son aquellos que quieren aprender, aquellos que son humildes en espíritu, ellos quieren aprender. Si usted mira para un lado opuesto, digamos así, los ricos en espíritu. ¿Quiénes son los ricos en espíritu? En espíritu. Son los arrogantes, son aquellas personas que se creen. Son aquellas personas que la nariz siempre está empinada. ¿Sabe? Las cejas están siempre así, ¿sabe? Las cejas están siempre así, siempre bien altas. Son personas así, digamos, autosuficientes, que no precisan tener oídos para oír la voz de Dios, porque la voz de la ciencia, de la sabiduría de este mundo, la voz del conocimiento de este mundo, la voz de su formación profesional, intelectual, es mucho mayor que de la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Entonces, estas personas son las ricas en espíritu, que se creen superiores a las otras personas. Pero Jesús está hablando así, bienaventurados, o sea, felices los pobres en espíritu. Hay mucho pobre, hay muchos pobres en espíritu, así como hay muchos ricos en espíritu. Pero ni todos los que son ricos en espíritu. Con seguridad, los que son ricos en espíritu, hoy, un día fueron pobres en espíritu. Aprendieron a oír, a obedecer, a entender la palabra de Dios y se volvieron ricos en espíritu. Pero existen muchos ricos, o mejor, pobres, que también son prejuiciosos, petulantes, arrogantes, que aparentemente son ricos en espíritu, grandes conocedores, tienen informaciones seculares, vastas, y se creen alguien. Entonces, Jesús habla para los pobres en espíritu. El discurso de Él no es para los ricos en espíritu. El discurso de Él es para los pobres en espíritu. Que una vez que una persona se hace pobre o es pobre en el espíritu, ella tiene sed de conocer a Dios. Ella tiene sed de aprender las cosas de Dios. Ella tiene sed de oír la voz de Dios, porque ella es pobre en espíritu. Y cuando la persona es pobre en espíritu y tiene acceso a la palabra de Dios, tiene acceso a la voz de Dios, la persona entonces se vuelve rica en espíritu. Es muy bueno. ¿Por qué? A los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. ¡Qué maravilla! Solamente para los pobres en espíritu, Jesús promete el reino de los cielos, garantiza el reino de los cielos. Así como hablamos ayer,
Él dice en el versículo 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios, verán a Dios. Aquí Él habla. Los pobres en espíritu van a tener posesión, van a llegar al reino de Dios, van a tener el reino de Dios dentro de sí. Jesús ya habló esto, que el reino de Dios es para aquellos que son pobres en espíritu, porque ellos no es porque merecen, no, sino porque ellos quieren aprender, ellos tienen sed de la palabra de Dios. Y es verdad, amiga, amigo, cuando nosotros, yo le hablo por mí, no hablo por nadie, hablo por mí. Cuando yo conocí la palabra de Dios, cuando yo tuve una experiencia personal, hasta tener mi experiencia personal con Dios, hasta entonces yo era un miserable pecador. Yo creía esto, creía aquello, creía lo otro, yo creía de todo, pero menos lo verdadero, porque no había tenido conocimiento de la palabra de Dios. Mis padres hablaban de Dios. En la escuela yo aprendí sobre la religión, que hablaban de Dios y de los santos y de las doctrinas. Yo hice la primer comunión en el momento, por causa de la ignorancia, yo acepté aquella norma. Usted, cuando recibe la hostia, usted no puede ni apoyar ningún diente, si no, no vale. No va a valer de nada la hostia. Y un día, el día que yo hice la primer comunión, entonces yo apoyé sin querer el diente en la hostia. Y yo quedé con aquella conciencia dolorida, por falta de conocimiento, de desinformación. Yo creía que mi primer comunión no había valido porque yo apoyé el diente en la hostia, que era sagrada. Quiere decir, hasta el día que yo conocí a Jesús, que fue con 19 años, era deprimido, yo era fracasado, yo era el último de la fila. Yo me consideraba, y aún me considero, no me considero nada, porque delante del Altísimo nosotros no somos absolutamente nada. Solo la misericordia de Él es la que nos hace alegrar el corazón por lo que Él nos ha revelado, enseñado, orientado. Pero en aquel momento yo era muy, pobrecito. Yo era, en mi casa, entre mis hermanos, entre mis colegas, yo era el último. Pero, gracias a Dios, gracias a Dios, porque Él permitió todo aquello, para que yo mantenga mi pobreza espiritual, para que entonces pudiese un día oír su voz, oír su palabra, y entonces poder recibir del maná que descendió del cielo, que es
la palabra de Dios. Cuando yo comí del maná, que yo mastiqué este maná, que no tiene nada que ver con hostia, cuando yo comí de ese maná, de la Santa Cena, que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesús, entonces todo cambió en mi vida. Todo cambió. Mis ojos se abrieron. Mi entendimiento me hizo ver lo invisible y creer en lo imposible. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y yo, que temía y temblaba por causa de morir e ir al infierno, y que mi alma fuese al infierno, yo vivía con miedo del infierno. Después de ese día nunca más tuve miedo del infierno, porque yo sabía, yo tenía certeza en quién estaba creyendo, en quién me había perdonado. Pero lo interesante es que en aquel día de nuestro encuentro, yo vi el infierno. Yo tenía miedo del infierno, pero cuando el Espíritu Santo me convenció del infierno, me mostró el infierno, yo quedé desesperado, yo quedé sin suelo, yo quedé agonizando, yo quedé agonizando. Y yo dije, ¿quién me puede salvar? Y el Espíritu Santo me presentó al Hijo de Él, a Jesús. Él murió por usted, Él pagó por sus pecados. Entonces conocí a Jesús, conocí a mi amado, el amado de mi alma. Y desde entonces yo no quería hacer otra cosa sino llevarle a otras personas aquello que Él me había dado. Y es lo que desde entonces nosotros hemos luchado. Ya son 61 años que nació la pasión de llevar a las personas, a los pobres en espíritu, a la palabra de Dios. Y por eso nació la Iglesia Universal del Reino de Dios. No porque fuimos sabios, no. Yo no era sabio. Yo no soy sabio de ninguna manera. Es Dios quien nos instruye, nos inspira, nos da inteligencia, sabiduría, para que nosotros podamos llevar su palabra a los humildes en espíritu. Y gracias a Dios, porque aquel débil, aquella criatura bien débil, yo era débil. Yo nunca fui excelente en la escuela. Yo hacía, pero, ¿sabe? Yo hacía los deberes en casa, pero nunca fui un excelente alumno. Nunca. No era el último, pero tampoco era el primero. Mucho menos cerca del primero. No, yo estaba lejos. Yo era, como continúo siendo, el último de la fila, pero con una diferencia. En mí entró el reino de los cielos. Gracias a Dios, porque Él me encontró pobre en espíritu y yo tuve oídos para oír su voz. Y entonces Él me hizo feliz, bienaventurado, porque yo conozco el reino de los cielos.
yo pasé, yo entré, yo viví y vivo en el reino de los cielos. Entonces, las personas que no saben nuestra historia, juzgan, tiran piedras, hablan, agarre su riqueza y comparta con los pobres. Aunque yo agarrase todas las riquezas y dividiese con los pobres, y aunque entregase mi cuerpo para ser quemado por ellos, si yo no tuviese amor, que es el Espíritu Santo, de nada, nada valdría, porque todo queda por ahí. Todo lo que este mundo ofrece es fantasía, es inútil y todo cesa, todo acaba, todo cesa, todo acaba. Y yo puedo hablarle eso a usted porque yo tengo 80 años. Entonces, yo viví 19 años para este mundo. Y de los 19 a los 19 yo conocí el reino de los cielos. Porque Dios tuvo misericordia de mí. Y desde entonces yo he intentado llevar, pasarle, transferirle todo lo que Dios me ha dado del reino de los cielos para aquellos que son humildes en espíritu. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Alguien va a tener oídos para oír la voz del Espíritu Santo. Porque todo lo que nosotros les pasamos a las personas no son pensamientos míos, propios. No, no. Nosotros apenas estamos repitiendo las palabras de los profetas, incluso de nuestro Señor Jesucristo. Y quien tiene oídos para oír, oiga. Quien tiene oídos para oír lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Espíritu Santo, Jesús, ese recibe. Por eso Jesús dice, ellos son bienaventurados. Quien recibe es bienaventurado, es feliz, porque entra en el reino de los cielos y es feliz. Feliz de verdad. Gracias a Dios. Gracias a Dios. La mayor riqueza que Dios nos ha concedido se llama Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Y es eso lo que nosotros queremos pasarles a ustedes. No queremos pasarles a ustedes, transferirles a ustedes apenas palabras, letra. No. Nosotros queremos pasarles el espíritu de la palabra, el espíritu de la palabra de Dios, para que ese espíritu venga a darles vida y vida con abundancia. Pero solo recibe aquel que es pobre en espíritu, que quiere decir humilde, para oír, aceptar y colocar inmediatamente en práctica. Fue lo que sucedió conmigo a los 19 años de edad. Yo dejé todo. Cuando yo conocí el Espíritu de Dios, cuando yo recibí el Espíritu de Dios, yo dejé todo. Yo dejé 2 empleos maravillosos que me garantizaban salud para mi familia, para nosotros. Nos garantizaba un trabajo bien cómodo, maravilloso, cómodo, pero no garantizaba mi satisfacción. Solo esto sucedió cuando yo di la espalda para todo. Yo dejé todo, para llevar a las personas aquello que Dios me había dado. Entonces, mi amiga, mi amigo, esto sucedió conmigo porque yo tuve suerte. Suerte, nada, discúlpeme. Suerte, nada de eso. Yo no vivo de suerte, yo no dependo de suerte.
Si yo dependiese de suerte, ya estoy atado, ya estaba frito. Yo estaba desesperado, porque la suerte y el azar, que vienen de la misma fuente, del infierno, yo hago de mi suerte. Si a las personas les gustan oír la palabra suerte, yo hago de mi suerte cuando yo coloco en práctica aquello que yo aprendo de la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, Jesús dice, perdonad, entonces yo perdono. Porque si perdono, yo también seré perdonado. Si yo no perdono, tampoco seré perdonado por Él. Entonces comencé a plantar, a sembrar la obediencia a la palabra de Dios a los 19 años de edad. Entonces, hoy nosotros estamos con 80 años, 61 años pasaron. Y nosotros cosechamos los frutos de esta obediencia. Sí, sufrimos, fuimos golpeados, porque pensábamos que, porque teníamos el Espíritu Santo, éramos fuertes como Sansón y queríamos usar de la fuerza física para imponer nuestra voluntad. Y ahí fue que yo me quebré la cara. El Espíritu Santo no viene para darnos fuerza física. El Espíritu Santo viene para conducirnos en toda verdad. Conducir en toda verdad. Y la verdad es lo que nosotros hablamos antes de ayer. La verdad es que nosotros no podemos contar con la fuerza de nuestro brazo, porque no es por fuerza ni por violencia, sino por el Espíritu Santo. Y desde entonces, nosotros, o sea, hasta los 19 años, desde los 19 años, he venido aprendiendo a vivir en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos es un reino de pureza, de justicia, de verdad. Es el reino de Dios. Es el reino de la verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Yo aprendí cómo es que yo puedo tener el Espíritu de verdad si yo ando en la mentira. No hay. No hay. No hay consistencia. No hay cómo pegar. No hay cómo el Espíritu de verdad pueda vivir en nosotros, traer el reino de los cielos para dentro de nosotros, si continuamos en la mentira, en el engaño y queriendo hacer nuestra voluntad, usando nuestra propia fuerza, nuestra propia inteligencia para imponer cualquier cosa en este mundo. No, nosotros tenemos que andar según el reino de los cielos, que es justicia. Y para eso, para que nosotros vengamos a aprender a vivir en el reino de los cielos, aquí en este mundo, nosotros tenemos que ser humildes en espíritu, acatar, aceptar, someter, sujetar al gobierno del Espíritu Santo. Al gobierno de aquel que dice, mire, amad a vuestros enemigos, orad por aquellos que le persiguen. A quien tenga hambre, dale de comer. Visitad a los enfermos, a los que están encarcelados. Orad por aquellos que os persiguen. Amad vuestros enemigos. Todo en contra de lo que una persona aquí en este mundo, en el reino de este mundo, cree algo absurdo. Ella destruyó mi casamiento, destruyó mi familia. ¿Cómo es que yo voy a perdonar a una persona así? Porque no conoce al Espíritu Santo, no conoce el reino de los cielos, conoce solo el reino de este mundo, el reino de la injusticia.
Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo abrió nuestro entendimiento, abrió mi entendimiento, para que si yo me someto humildemente, obedeciendo su palabra, entonces yo voy a cosechar los frutos de esta obediencia y estaré permanentemente en el reino de los cielos, gracias a Dios, hasta nuestra promoción. Gracias a Dios. Que Dios los bendiga a ustedes, amiga, amigo. Que Dios los bendiga a ustedes. Antes de terminar, yo quiero hablarles de algo especial para ustedes que tienen una familia destruida, un hogar destruido, usted que tiene familiares perdidos, usted que ya entró en el reino de los cielos, pero dentro de su casa es un reino del infierno. ¿Y cómo convivir, obispo, en mi casa con este infierno? El reino de los cielos está dentro de mí, pero en mi casa yo vivo, quiere decir, tiene el reino del infierno. Pues en el día 18, ahora, en el día de Viernes Santo, nosotros tendremos un movimiento en todo el mundo para colocar a los pies de la cruz a los familiares, nuestros seres queridos. Entonces, usted, yo, todos nosotros, todos tenemos por lo menos unos 10 familiares, parientes, por lo menos, en lo mínimo, unos 10 familiares que están perdidos. Entonces, nosotros vamos a entrar delante del reino de Dios, a los pies de la cruz, y vamos a presentarlos a Dios. Oh, mi Dios, no es justo que solamente yo esté viviendo en el reino de los cielos, en cuanto mis seres queridos están perdidos. Especialmente la esposa, el marido, especialmente no, todos los que son seres queridos que están en el reino del infierno, el reino de este mundo, están perdidos, desorientados. Mi Dios, nosotros vamos a colocar sus nombres ahí, delante al pie de la cruz, y clamar y pedir y llorar por ellos. Que Dios los bendiga, nos bendiga a todos nosotros, que Dios venga a oír nuestros clamores y lavar nuestras lágrimas para aquellos que uno ama, pero están del otro lado, del lado del mal. Que el Espíritu Santo venga a conducir esta campaña de rescate de nuestra propia familia, porque si nosotros tenemos el reino de los cielos, si nosotros vivimos en el reino de los cielos, pero tiene familiares en el reino del infierno, caramba, está faltando ahí alguna cosa dentro de nosotros. La respuesta de Dios a nuestros clamores por nuestros seres queridos. El día 18 ahora, nosotros tendremos esta gran concentración de fe. Todos, esto es lo bueno, todos los que van a participar de esta concentración van a estar en el mismo espíritu, en un espíritu humilde, en un espíritu pobre, humilde, sujeto a mi Dios. Te pedimos también por nuestros seres queridos, porque Dios es Padre. Dios es Padre y sabe que Él tiene hijos que están gimiendo por causa de sus respectivos seres queridos. Entonces, vamos a apelar para la fe en nuestro Señor Jesús
y clamar por nuestros seres queridos el día 18 ahora, Maracaná o en el Maracanacinho, San Pablo o en Pacaembu o en otros estados, por Brasil y afuera, iglesias, la iglesia entera va a estar unida en una sola fe, un solo espíritu, un solo corazón, buscando la salvación de los seres queridos. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre de Jesús. Pero no se olvide de lo que Jesús dice. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén.